Espero no estar saturándoles con el tema de diseño y salud. Pero como escuchan, es algo que me apasiona. Y hay muchas miradas bien distintas, muchas maneras de trabajar en la intersección entre el diseño y la salud. Y me gusta pensar que a través de este podcast estamos de a poco descubriéndolas. Ya tenemos 33 entrevistas publicadas en nuestra lista Diseño y Salud. Con las primeras 25 hicimos un libro, compilándolas y editándolas de manera tal que otros que no trabajan en diseño también puedan disfrutarlas. Al libro y a las entrevistas en podcast acceden desde nuestra página web. Todo es gratis. Vamos a la entrevista de hoy. Airi Dordas Perpiñá trabaja en el Care Lab, un colectivo de diseñadoras alrededor del tema del cuidado. Ellas trabajan para países como Singapur, Holanda y España. En esta entrevista nos va a contar sobre el Foro Social de la Cura y sobre un proyecto en relación al manejo de pacientes con falta de aire, disnea. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Airi Dordas, de profesión diseñadora, ¿no? Diríamos, y comunicadora. Me dedico al mundo del diseño y la comunicación. Vivo en Barcelona, aunque soy de un pueblecito muy pequeño del Pirineo catalán. Y me gusta mucho viajar. Soy una persona curiosa, inquieta. Me gusta escuchar a la gente también charlar, como a ti. Y no sé qué más decir antes de entrar más en detalle. ¿Y cómo empezó esto del tema de los cuidados en tu vida? ¿Cómo entró? Eso es verdad. Como diseñadora en mi día a día estoy en The Care Lab, que es un colectivo de diseñadoras que nos dedicamos al mundo del cuidado y la salud. Puedo explicar cómo empezó para mí, pero también cómo empezó The Care Lab. Es decir, The Care Lab lo fundaron Lakshmi Parameswaran y Laszlo Herzeg, y ellos venían de una trayectoria larga en el mundo del diseño de experiencia y diseño de producto en salud y sanidad. Y después de muchos años como diseñadores, pero también como consultores de diseño en este mundo, pues ellos decidieron hacer un cambio y pasar a ser más un mission-based estudio de diseño o colectivo, ya que se dieron cuenta que muchas de las cosas que fallaban cuando querían implementar proyectos de innovación en salud eran temas sistémicos y sociales, ¿no? No era una cuestión solo del proyecto, sino que la salud y el cuidado tiene mucho que ver con cómo nos organizamos como sociedad y cuál es el valor que le damos al cuidado. Entonces ellos montaron The Care Lab y yo me uní a ellos al cabo de unos 2 o 3 años y aquí puedo explicar cómo para mí surgió eso. Yo había trabajado, estudié publicidad y relaciones públicas hace ya unos cuantos años en Barcelona y empecé mi carrera como estratega de comunicación. Me dedicaba a la estrategia de comunicación en agencias de publicidad. Estuve trabajando pues, para grandes marcas, ¿no? Marcas de coches, marcas de gran consumo, de alimentación. Y al cabo de unos, 6, 7 años trabajando en ello, decidí tomar un año sabático. Y este año sabático vino acompañado de una experiencia personal de colaborar en una campaña de concienciación para ayuda a los refugiados que se llama Casa Nostra, Casa Vostra. Creo que entrevistaste a Lara Costafreda sobre ello, que ella fue una que trabajaba en lo mismo. Sí, eso es. Con Lara nos conocimos de hace tiempo, de amistad, porque yo conocí a su hermano. Y nada, coincidimos en esta campaña. Para mí fue una experiencia, pues como para ella, muy, muy transformadora y justo tuve la oportunidad de coger un año sabático y dije, voy a dedicarlo a pensar qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Este típico momento de reflexión. Y allí fue cuando me di cuenta que con mis inquietudes, pero con mis capacidades en cuanto a estrategia de comunicación, podía un poco, o me apetecía explorar el mundo de la innovación social, ¿no? Así como grandes temas. Había visto pues, lo que se hacía desde IDEO.org y me parecía súper inspirador.
no solo por el hecho de trabajar en proyectos sociales, sino también por el hecho de trabajar desde la bastante más de innovación, ¿no? Yo venía del mundo de la comunicación y siempre me parecía que eso como que se quedaba corto, ¿no? Porque cuando queríamos hacer estrategia de marca, al final la única aplicación real que tenía era una campaña de comunicación, pero no había un cambio en el producto, no había un cambio en la forma de hacer de la propia marca. Y me di cuenta que en el mundo de la innovación y el diseño de servicios, pues sí que es donde podía trabajar más esta parte de dar forma, ¿no? y de transformar la realidad. Y si encima podía ser con un tema social, pues mejor, ya que en mis tiempos de publicista, una cosa que a veces me hacía no dormir tan bien, digamos, era el hecho de trabajar muchas horas y trabajar para vender más, ¿no? Y para consumo, claro. Para consumir más, consumir productos que no siempre eran buenos para el planeta ni para la sociedad, y era algo o para simplemente hacer más grande las arcas de un señor propietario de una gran marca, ¿no? Y a mí es algo que esto me costaba dormir. Entonces decidí hacer este cambio hacia la innovación social. Durante ese año sabático estuve viajando y pensando, oye, ¿cómo me dedico a esto en Barcelona? Además, porque me apetecía volver a Barcelona para estar cerca de mi familia otra vez. Pero el de Care Lab no, lo empezaron en otro país, ¿no? En Holanda. Claro, no, sí y no. O sea, sí y no. The Care Lab es internacional, pero Leix y Laszlo, que son quienes lo fundaron, están en Barcelona. Y aquí fue cuando yo dije, ¿no? Ostras, en Barcelona, ¿qué hay en cuanto a innovación social? No habrá nada. Y de repente buscando, pues sí encontré. Y encontré a Leix y Laszlo que estaban en Barcelona, aunque trabajando también para proyectos en otros países como Singapur, como Holanda, como Inglaterra. Pues aunque estaban trabajando internacionalmente, ellos estaban en Barcelona. Y para mí fue como, wow, ¿esto existe en Barcelona? Y nada, les escribí, nos conocimos y ya empezamos pues al cabo de unos meses a trabajar juntos. Y aquí empecé yo de Care Lab ya casi hace 4 años. Y entonces me vas a contar de algún ejemplo, algún proyecto específico, ¿no? Porque hay uno que a mí me pareció especialmente interesante de todos los que me mandaste, ese del Foro Social de la Cura. Sí, este es un proyecto que hemos hecho muy recientemente, de hecho podríamos decir que estamos aún en ello. Es un proyecto que hacemos en base totalmente voluntaria, así como otros proyectos que hacemos, pues sí lo hacemos pues con financiamiento europeo o con un acuerdo de colaboración con una empresa. Esto lo hemos hecho totalmente voluntario, de forma voluntaria. ¿Y qué es el Fòrum Social de la Cura? Fòrum Social de la Cura, en castellano es Fòrum Social del Cuidado. Es una iniciativa ciudadana que estamos impulsando junto a un grupo de personas académicas para dar valor al cuidado, ¿no? Así como resumido en una frase, nos gustaría que como sociedad diésemos más valor al cuidado en general y que esto sirviera para que hubieran cambios a nivel político, pero también a nivel social y a nivel de ámbito privado, para que la experiencia del cuidado para las personas que lo necesitan, ¿no? Que necesitan recibir cuidado, como para las personas que lo dan, personas cuidadoras tanto familiares como profesionales, para que todas estas personas tuvieran una experiencia de cuidado digna y justa, porque sabemos que, y aquí podríamos, cada uno de nosotros seguro que tiene miles de experiencias, ¿no? Desde una experiencia con una enfermedad crónica en un hospital, desde experiencias de personas que tienen que cuidar de gente mayor, personas que viven con discapacidades durante toda una vida, padres que tienen que cuidar de sus hijos con discapacidades o no, o hijos... O con sus hijos normales que son chiquitos que hay que cuidarlos. El mío, que no es tan chiquito, por ejemplo, hoy se enfermó y hay que cuidarlo igual. Hay que cuidarlo, exacto. Es decir, es que este es el ejemplo, ¿no? O sea, todos cuidamos en nuestro día a día y todos necesitamos de cuidado en nuestro día a día. Más específico, menos, con más intensidad, menos, pero es algo que está presente en nuestras vidas. Y como sociedad estamos organizados de forma que no le damos la importancia que tiene, ¿no? O sea, estamos organizados con una lógica mucho más productiva y consumista, podríamos decir,
más que reproductiva y de cuidado, ¿no? Sí, y que es como que cada vez que, o sea, un niño y niña se enferma y tenés que dejar de trabajar, es como una especie de obstáculo. Y a veces incluso ni te atreves. Se ve como una cosa negativa. Ah, ¿cómo? ¿Te tenés que ir? Oh. Exacto, es como, ostras, ahora es verdad. O, por ejemplo, gente que ha tenido que cuidar, bueno, de hecho, yo tuve que cuidar a mi padre en su final de la vida, porque pues, falleció hace 2 años. Y tuve la suerte, y lo digo así, de que era en COVID, estábamos en confinamiento y él pudo fallecer en casa. Y gracias a que estábamos trabajando desde casa, todo el mundo estaba trabajando desde casa, pues para mí fue fácil poder cuidarle. Pero si no hubiese sido así, yo hubiese tenido que probablemente dejar el trabajo o pedirme una baja, ¿no? Y hubiese sido como, ¿por qué? Es que no lo tenemos normalizado, ¿no? Y al final, pues que es nuestro día a día. Es que es el día a día de todos. Sí. Y entonces, ¿pero qué propone este Foro Social de la Cura? Eso es. Lo que propone el Fórum, primero, es un encuentro ciudadano y un encuentro donde todas las personas que se sientan interpeladas a dar su opinión y a dar su punto de vista puedan participar. Entonces, lo que hicimos en una primera fase, y ahora vendrá la siguiente, fue organizar una serie de talleres presenciales y virtuales de personas cuidadoras, tanto, como decía, del ámbito familiar como profesional, y personas con necesidades de cuidado, para identificar cuáles eran los principales retos y necesidades de todos estos colectivos que he nombrado ahora, ¿no? Desde colectivos de cuidado en la infancia, cuidado para gente mayor, cuidado para enfermedades crónicas, salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los colectivos identificó sus retos y necesidades, y juntos, el día 12 de marzo, hicimos un evento conjunto con más de 250 personas e intentamos identificar cuál es la demanda que le hacemos a la clase política, ¿no? Porque es quien nos puede ayudar a cambiar más cosas. ¿Cuál es la demanda que se le hace a la clase política para que haya cambios a nivel sistémico, para que podamos todos cuidar mejor y recibir mejor cuidado? Entonces, es un movimiento transversal. Sabemos, por ejemplo, que las personas con salud mental o personas con discapacidad o incluso gente mayor pues tienen sus propias luchas, pero lo que queremos es que sea un movimiento transversal que una fuerzas y que acabe convirtiéndose, pues nosotros tenemos como la ambición de acabar creando el Plan Nacional de Cuidados en Cataluña, porque esto es en el ámbito catalán, pero sí, ¿no? que la clase política y el movimiento social acabe impulsando pues, este nuevo Plan Nacional de Cuidados. Pero supongo que eso tiene que ser como algo que se trabaja conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el de Empleo, ¿no? Porque eso tiene que dar como más flexibilidad laboral a los que estamos trabajando para poder hacer tareas que tienen que ver con el cuidado. Sí, de hecho esto interpela a diferentes ministerios y a diferentes ámbitos. Interpela al mundo de la salud, es decir, si lo hablamos a nivel de ministerio sería el Ministerio de Salud, pero también interpela al Ministerio de Derechos Sociales y Laborales, que cada país también pues, lo tiene distribuido de una forma distinta, ¿no? Pero sin duda hay un tema de derechos sociales y laborales. Y hay un tema también de educación, porque de la misma forma que la atención social y la sanidad no se comunican entre sí como sectores, la atención social, la sanidad y la educación tampoco, ¿no? Y cuando hablamos del cuidado de niños, pues también el sistema educativo tiene un rol en el cuidar. Está buenísimo. ¿Y este plan ustedes lo ven en el futuro cercano o lo ven como algo que puede llegar a pasar en 10 años recién? Yo lo pensaría como que puede empezar a pensarse directamente hoy para que en 2 años esté listo este plan, que estaría buenísimo como proyecto. Esto sería buenísimo como proyecto y si lo visualizáramos como cualquier de otros proyectos donde hay un presupuesto y un timeline y hay todo un equipo, ¿no? detrás trabajando, sería genial. No quiero decir una fecha porque creo que es algo que es muy incierto. A finales de mayo tenemos otro encuentro presencial con todas las personas que han querido apuntarse a impulsar esta red ciudadana y este Plan Nacional de Cuidados. Y en mayo pues, vamos a intentar decidir conjuntamente un timeline, ¿no? Pero igual sí que 2 años para mí sería una fecha ideal para poder tener este Plan Nacional de Cuidado,
pero igual podemos ver otras pequeñas cosas o otros pequeños wins que podemos conseguir antes. Y bueno, por ejemplo, armarlo como, no sé cómo ustedes lo tienen, pero por lo menos en Finlandia hay algunos portales donde hay un portal donde la gente puede poner, los ciudadanos pueden poner iniciativas y después si se juntan más de 50.000 firmas, entonces el Parlamento las tiene que como evaluar, o sea, las tiene que pensar si realmente las toma y las desarrolla. Ustedes tienen algo así, ¿no? Porque Decidim es un poco así. Sí, Decidim, que veo que lo conoces, es una de las plataformas con las que nos gustaría trabajar, de hecho, y aquí lo digo más a nivel personal. A mí me gustaría que Decidim estuviera también involucrado porque ellos han desarrollado este software con una plataforma de participación ciudadana que nos puede ayudar a llegar a mucha gente, ¿no? Porque lo presencial al final tiene sus límites. Entonces, creo que desde Decidim, por ejemplo, o plataformas similares, sí que estaría muy bien poder recoger todas las voces y todas las iniciativas y todas las propuestas. Luego hay un mecanismo que existe en España que creo que es más similar a lo que tú has comentado, que se llama ILP, que es la forma legal de poder presentar al Parlamento una propuesta y que esta propuesta esté firmada pues, por más de... creo que, bueno, si es a nivel catalán es diferente que a nivel español, pero bueno, necesitas X firmas y con estas firmas luego el Parlamento se compromete a trabajarlo. Por ejemplo, en cuanto a ILP, creo que tiene que ser más concreto, ¿no? El Plan Nacional de Cuidados es algo como más grande, más estratégico. Como ILP ahora mismo, las chicas del grupo promotor que han trabajado más en cuanto a todo el mundo del cuidado del hogar proveído por mujeres migrantes, sobre todo, bueno, personas migrantes, que a ellas se les añade un reto más, y es que están cuidando a personas mayores, pero también a niños de forma precaria, no solo porque es precario para todos, sino porque además tienen una situación ilegal en el país. Entonces sí que hay una parte del grupo promotor del Fórum Social que también está impulsando esta ILP para regularizar la situación de este grupo de mujeres cuidadoras principalmente. Esta es una de las iniciativas que también está vinculada con Casa Nostra, Casa Vostra y todo el tema de acogida a personas refugiadas. Vamos a ver, ¿no? Después del mes de mayo si salen pues, propuestas concretas para hacer otras ILPs o también pues, vamos o probablemente también intentemos trabajar de forma estratégica con este Plan Nacional de Cuidados. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Salud, España y Diseño. En un momento de la entrevista, Airi se refiere a Casa Nostra. Sobre este proyecto hablamos con Lara Costafreda en el episodio 146. Si quieren profundizar o saber más sobre el proyecto, pueden después de escuchar esta entrevista ir a ese episodio. Me gustó mucho cuando Airi cuenta sobre la ambición de tener un plan nacional de cuidados, que el cuidado de los otros sea parte de la vida cotidiana, de lo que tenemos que planear en conjunto para poder convivir, no algo que parezca como un adicional o algo que hay que ocuparse en ciertos momentos de la vida, sino que cuidar al otro sea parte de la cotidianidad. Y si es así, entonces se extiende nuestra red de gente a quienes podemos cuidar, que no sean solo los de nuestra familia, sino la comunidad. Yo vivo, como saben los que siguen el podcast, en Helsinki, la capital de Finlandia. Y acá hay muchos problemas que se derivan de la soledad de los adultos mayores. Muchos no tienen familia o la tienen lejos y trabajar los cuidados a esta población, extender y ampliar nuestras redes de cuidados, nos puede hacer consolidar más vínculos intergeneracionales, más intercambio y más entendimiento con una generación de la que tenemos mucho que aprender. Sigamos escuchando a Airi, que tiene mucho más para contarnos.
pasar a otro proyecto, que se llama Calma, que es para mejorar el manejo y la experiencia de pacientes y cuidadores. Porque sí tuvieron financiación, ¿no? No fue un proyecto como voluntario. No, este proyecto lo hemos impulsado con un consorcio a nivel europeo, con diferentes universidades y hospitales de diferentes países, en Cataluña, Portugal, también Polonia. Entonces, sí, es un proyecto con el que nosotros colaboramos con este consorcio para mejorar la experiencia de pacientes, cuidadores y profesionales en el manejo de la disnea, que es la falta de aire. Este proyecto a mí me gusta mucho contarlo porque lo viví desde el inicio hasta el final y creo que es muy bonito y que cuenta muy bien el rol que tenemos como diseñadoras en el mundo social, ¿no? Y en este caso en el mundo sanitario, qué es lo que podemos aportar. Entonces, lo que hicimos fue empezar con una fase de investigación etnográfica. Hicimos entrevistas y observaciones a pacientes, cuidadores y también profesionales para entender cómo era su experiencia al vivir con una enfermedad crónica respiratoria, en las que el síntoma principal es la falta de aire. Y entendimos muy bien cuál es el reto y cuáles son los retos para el paciente, que a veces pues, son los más evidentes porque hay mucha literatura sobre ello, pero también quisimos entender cómo era el rol del cuidador y cuáles eran los retos del cuidador o cuidadora de esa persona. Entonces, de esta fase de investigación salieron, pues como en la mayoría de proyectos que hacemos los diseñadores, un mapa de oportunidades. Y de aquí salió lo que ha acabado siendo el proyecto Calma, que es un proyecto que por desgracia se quedó en fase prototipo y ahora estamos intentando buscar financiamiento para que se implemente en todos estos hospitales que han participado. Pero acabamos desarrollando dos grandes cosas. Una es un programa educativo para pacientes y cuidadores para poder generar, raise awareness, o sea, para poder, explicarles a ellos en grupo cómo es su enfermedad, cómo es la disnea, cuáles son las diferentes limitaciones, cómo son las crisis de disnea y cómo las crisis, aprendiendo de cada una de estas crisis que uno tiene, puede aprender un poco a manejar futuras crisis. Entonces era todo como una serie de talleres educativos para pacientes y cuidadores. Pero discúlpame, pero eso no es algo que se hace mucho adentro de o sea, cuando te diagnostican una enfermedad, hay como un grupo que tienen todos la misma enfermedad que se apoyan mutuamente. Un grupo de pares. Esto depende mucho de la enfermedad, pero igual del país. En España no creo que sea muy común. Pero, por ejemplo, con una enfermedad tipo diabetes, sí que es común encontrar estos grupos de apoyo. Según qué cáncer, por ejemplo, pues sí, ¿no? El cáncer de mama, que es un cáncer con el que se ha trabajado mucho a nivel de experiencia, pues probablemente también lo haya, pero enfermedades respiratorias, por ejemplo, no había este tipo de cosas. Y la forma con la que además diseñamos estos talleres eran unos talleres muy participativos donde no era el típico taller donde el profesional explica, ¿no?, información sobre la enfermedad, sino que eran talleres donde se hacía participar mucho los pacientes y cuidadores para que entre ellos compartieran experiencias y para que entre ellos pudieran compartir estrategias de cómo manejar su enfermedad en el día a día. Sí, aparte me parece que no sé, lo que yo veo como muy original es esto de juntar a los pacientes con los cuidadores, porque en general los grupos de apoyo son grupos para pacientes, ¿no? O sea, me parece muy, muy original eso de tener a los cuidadores también en grupo, porque se pueden pasar tips, dar ideas, qué sé yo, entender mejor sus experiencias. Totalmente, porque esto fue uno de los hallazgos de la fase de investigación, ¿no? Que el rol del cuidador es clave. O sea, si el cuidador anima al paciente, pues, por ejemplo, hay un punto muy importante de hábitos saludables de vida, de ir a caminar, de comer bien y tal, ¿no? Y que el cuidador o tu familiar, la persona que tienes al lado, pues esté en tu equipo con eso, o no, es muy, muy relevante para el manejo diario de la enfermedad. Sí, sí, sí. Y entonces hicieron algunas propuestas que después quizás se implementan, ¿no? ¿En qué fase quedaron estas propuestas que hicieron? Las propuestas quedaron, o sea, pudimos co-crearlas con pacientes y profesionales, pudimos diseñarlas, testarlas y evaluarlas y están como listas para ser utilizadas.
pero nos faltó más financiamiento para poder hacer un despliegue e implementarlas. La otra parte del proyecto que creo que es aún un poco más interesante que la parte de educación sanitaria es la que nosotros le llamamos Calma Coaching, que era un protocolo de recuperación para pacientes que tenían crisis de falta de aire en las que hacía falta un ingreso hospitalario, ¿no? Porque por su enfermedad empeora en un momento, no tiene un pico que empeora, necesita un ingreso hospitalario, que esto acostumbra a ser como un antes y un después para estos pacientes. Y lo que nosotros proponíamos era un protocolo, un proceso de reflexión justo después de esta crisis, que empezaba en el propio hospital, pero luego seguía en casa con el profesional de la atención primaria, para poder reflexionar, paciente y cuidador, sobre cómo había pasado esta crisis, qué la había desencadenado, si podíamos identificarlo, cómo la habíamos manejado como pareja, ¿no? o como equipo. Y también para poder reflexionar esto junto con tu profesional de referencia, ya sea profesional sanitario en el hospital o en atención primaria, para poder aprender qué había pasado y cómo podíamos igual prever crisis futuras. Y esto es lo que para mí también tiene más valor del proyecto, porque digamos que lo que hemos diseñado es como un nuevo touch point en el servicio, donde hay este momento de reflexión, de decir, vale, ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Fue el tiempo que fue lo que empeoró mi situación respiratoria? ¿Fue lo que comí? ¿Fue el ejercicio que hice? Y esto me ayuda a poder reflexionar y preparar futuras crisis. Este nuevo servicio o este nuevo elemento que ponen, para mí es un elemento que los diseñadores traemos mucho con nosotros, porque nosotros lo hacemos eso todo el tiempo. Bueno, a ver, ¿dónde estamos, equipo? Hagamos una retrospectiva, o sea, como muchas veces nuestro rol es justamente esto de decir, bueno, paremos y evaluemos qué es lo que hicimos hasta ahora y hagamos una retrospectiva. Entonces me parece que es muy interesante que desde el diseño también salga esto que tiene que ver con nuestras propias ceremonias internas, ¿no? Con nuestras maneras de hacer en el diseño que otros se pueden beneficiar. Totalmente, totalmente. Sí, y que además en un ambiente sanitario, no sé cómo estará el tema en Finlandia o otros países, pero en España que pasa todo tan rápido, ¿no? Y que no hay tiempo para nada y aún menos para la reflexión, pues intentar integrar un momento de retro, digamos, en esto, bueno, yo creo que ha sido difícil también. Totalmente. Y aparte que una de las cosas que yo estaba leyendo es, ustedes tienen como una serie de principios de las comunidades de cuidado. Y uno de los principios que tienen es que la confianza, no me acuerdo cómo estaba puesto, pero era como que la confianza tiene que ver con el tiempo. Sí, la confianza requiere tiempo. Que la confianza requiere tiempo y justamente a mí me pareció como una cosa muy interesante porque justamente en los temas de cuidado lo que ustedes están proponiendo con o sea, para mí esto que ustedes proponen es un ejemplo muy claro de eso. Démonos el tiempo de pensar juntas porque de eso va a salir algo que que nos va a dar confianza para seguir y que nos va a hacer entender por qué vos reaccionaste como reaccionaste en esa situación y vos vas a entender cómo yo reaccioné. O sea, como que eso requiere tiempo. ¿Querés contarme un poco de los principios estos de las comunidades de cuidado que me parecieron muy hermosos y estaban como muy pensados? Gracias. Esto surge bueno, es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Las comunidades de cuidado, porque sabemos que el ecosistema del cuidado es un ecosistema complicado, que como decía al principio, hablando del fórum, pues hay mucha gente con muchas necesidades de cuidado y cuando proveemos el cuidado, cuando lo damos, muchas veces es con una situación precaria o secundaria o tal, ¿no? Entonces, cuando en diferentes proyectos nos hemos dado cuenta que ni las instituciones pueden dar el cuidado que se necesita, ni muchas veces la familia, ¿no? No llegamos. Además, como en el mundo en el que vivimos ahora mismo, muchas familias vivimos pues, repartidas por el mundo. Probablemente sea tu caso,
Es nuestro caso en The Care Lab, ¿no? No hay nadie de nosotros que viva al lado de su familia, entonces cuando surge una necesidad de cuidado en la familia no está, las instituciones no dan lo que uno se necesita, entonces las comunidades de cuidado, o como el concepto de que la comunidad también puede cuidar, es un tema que nos apasiona, porque creemos que realmente es la comunidad, son los vecinos, son las ciudades las que también tienen que implicarse, ¿no? Nos tenemos que implicar en el cuidado mutuo. Sí, son los gobiernos también, yo diría, porque, por ejemplo, en este momento que están, por lo menos yo trabajo en el Ministerio del Interior en Finlandia y estamos trabajando mucho con las directivas y los procesos y los mecanismos para ayudar a los ucranianos que están llegando, ucranianos y ucranianas. Bueno, ahí te das cuenta que también tenemos un rol en el cuidado de los que vienen como muy grande como gobierno. Sí, la realidad es que sí, también es verdad que el gobierno cambia cada X tiempo, ¿no? Y entonces, como no siempre el gobierno va a trabajar o podemos asumir que no, el gobierno siempre va a trabajar en la dirección en la que nos gustaría, ¿no? Cada uno con sus ideas y valores, pues está bien que haya siempre una parte comunitaria, que sea la comunidad también quien pueda proveer del cuidado cuando el gobierno no llega, cuando las instituciones públicas y privadas no llegan, cuando la familia no llega. Entonces, estuvimos estudiando, hicimos un webinar, diferentes comunidades de cuidado que existen en diferentes ciudades. Estuvimos con varias conversaciones, lecturas, etcétera, sobre el tema y al final quisimos culminar, ¿no? Digamos, toda esta fase exploratoria de investigación en este artículo que escribimos sobre 6 principios o 6 ingredientes para hacer florecer comunidades de cuidado, ¿no? O como para potenciar que las comunidades de cuidado se crean, surjan y además pues, se sustenten en el tiempo, que es una de las cosas uno de los retos que muchas tienen. Entonces, las comunidades de cuidado son normalmente organizaciones grassroots, acá no me sale la palabra en castellano a mí tampoco. Sí, de base, organizaciones de base. Organizaciones de base que se generan de forma espontánea, normalmente con una visión muy solidaria, de apoyo mutuo, de cooperación, que normalmente lo que hacen pues, es lo que comentaba, ¿no? Es en el mundo del cuidado pues, llegar allí donde no llegan las instituciones o las familias y poder pues, ayudar a las personas que lo necesitan pues, a no estar tan solas, a poder pues, llevar a cabo su día a día y sus necesidades de cuidado. Entonces, los 6 ingredientes que... No sé si quieres que los explique todos o podemos hablar del que tiene que ver con el tiempo. O puedes contarlos rápidamente y después hablamos de uno, ¿no? ¿Cuáles son todos? ¿Querés? Sí, pues mira, el primero es We Belong Together, ¿no? No hemos hecho la traducción al castellano, así que lo voy a hacer ahora, ¿eh? Nos pertenecemos, ¿no? Uno a otro. Es como el sentimiento, este ingrediente habla del sentimiento de pertenencia, de cómo para crear un grupo, ¿no? Una organización de este tipo sólida, hay que haber de buenas a primeras un sentimiento de que compartimos valores, de que compartimos una mirada, de que compartimos una serie de características personales o una experiencia, ¿no? O un algo que compartimos. Porque sin este algo compartido, este sentimiento de pertenecer uno a otro, pues es muy difícil que se genere un grupo. El segundo es el que comentabas tú, que me gusta mucho que justo lo identificaste porque es clave, ¿no? En el mundo del cuidado es clave. Es el que habla de necesitamos tiempo para confiar. La confianza es muy importante en el mundo del cuidado porque estamos hablando de situaciones nuevamente muy íntimas, situaciones de vulnerabilidad, fragilidad. Entonces, tener este sentimiento de confiar con la otra persona, la que te cuida, ya sea un médico o médica, alguien del mundo de la enfermería o alguien, un asistente social, sea quien sea, o una persona de tu barrio, pues hay que confiar, ¿no? Porque un poco estás como, bueno, confiando tu vida a la otra persona, porque estás en una situación de vulnerabilidad y fragilidad. Sí, por eso, por ejemplo, el tema del concepto del médico de cabecera es muy importante, ¿no? Por esto de poder a lo largo de la vida tener una persona que siga tu caso y no siempre estar consultando especialistas que solamente te ven una vez en la vida y que no necesariamente entienden cuando vos decís me duele la cabeza, es que, loco, me duele mucho.
como que entiendan la manera en que sos y también que entiendan la totalidad, ¿no? Y eso es tiempo juntos. Es tiempo, sí, porque a veces lo que decías tú, ¿no? De que cuando digo me duele la cabeza que me entiendan, a veces hay que construir un lenguaje común. Esto lo hablamos muchas veces, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo no es fácil encontrar un lenguaje común, que cuando yo diga me duele la cabeza tú entiendas lo mismo que yo entiendo, o cuando un médico te dice, ahora no me saldrá porque yo no soy médico, pero cuando te explican, ¿no? los hábitos de vida que tendrías que cambiar y te lo explican de una forma como muy técnica, ¿no? Bueno, pues es su técnica, es su forma de decirlo y es lícita igual que el resto, pero necesitas tiempo para decir, vale, esto quiere decir esto, pues te lo cuento de otra forma, pues lo podrías hacer así, si a ti no te funciona así, lo podríamos hacer así. Y este tiempo es necesario para generar esta relación, esta confianza. De hecho, en un libro que me leí sobre cuidado, no sé, era una periodista de UK que había hecho una serie de entrevistas también a diferentes personas cuidadas y personas cuidadoras, digamos, para poder también hacer como un diagnóstico de la situación. Y ella decía que había descubierto cómo en los últimos años había habido un auge de todo lo que se llama terapias alternativas, ¿no? Y aquí podríamos poner muchas cosas. Y ella había hecho el análisis de que, bueno, al final estas terapias alternativas, ya sea pues, o incluso acupuntura o fisioterapia, que no tiene por qué ser alternativa en sí, pero este tipo de consultas en las que tú con el profesional puedes estar una hora, ¿no? Puedes tener una hora de tu tiempo con esa persona, que le puedas ver una vez al mes y que además pues, que cada vez que vuelvas es la misma persona, ¿no? Esto te ayuda a generar esta confianza y esta relación que se necesita. Como esto no lo encuentras en un sistema público, médico, donde todo es consultas de 10 minutos o 5, un día veo a un profesional, el día siguiente no está ese que vi, sino que es otro, como decías tú, ¿no? Voy saltando de especialista y nadie sabe cuál es mi historia, nadie conoce mi historia, pues en este contexto la gente pues, busca otras alternativas, ¿no? Y esto es lo que un poco confirma que se necesita este tiempo para cuidar. Y cómo además, vinculándolo al tema de comunidades de cuidado, ¿no? Para formar un grupo relacionado con lo que decíamos, ¿no? Un grupo que tenga este sentimiento de pertenencia, que se crean pues, relaciones fuertes, requiere tiempo, ¿no? Porque no es solo ya en la relación de cuidado y cuidador, sino que es en la relación de somos un grupo que trabajamos juntos con objetivo conjunto. Sí, y bueno, y una de las relaciones que nosotros como más apelamos al tiempo es la amistad, ¿no? Como muchísimas veces cuando decís, este amigo es mi amigo desde el jardín de infantes, bueno, es como, es obviamente que es un amigo cercano y que le tengo mucha confianza. Como cuando hablas de ese tipo de cosas, te referís al tiempo muchísimas veces. Me parece que no vamos a tener tiempo para ir a todos los principios. Había más principios geniales, yo me acuerdo, pero me parece que les vamos a dejar picando a los oyentes con las ganas y les vamos a poner el link al artículo. Perfecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así después van y se fijan. Siempre están los links a todas las cosas que decimos en nuestra página web. Decime una cosa, ¿qué te imaginas en el futuro? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué te gustaría con el laboratorio del cuidado? Me imagino, pues ya que estamos trabajando en ello, un mundo donde la sociedad valorara mucho más el cuidado y la pusiera en el centro de las políticas sociales, pero también de las decisiones que tomamos a diario. Me imagino más gente, más instituciones invirtiendo más tiempo y dinero, porque al final pues el dinero está allí, en proyectos e iniciativas que busquen transformar situaciones injustas, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que una de las cosas que pasa en el mundo del cuidado es que los sistemas del cuidado están basados en muchas desigualdades e injusticias sociales. Entonces, bueno, pues me gustaría que hubiera más gente, más diseñadores, pero también, como te decía, más organizaciones trabajando en limar estas desigualdades y en hacerlas desaparecer, ¿no? Pues que las personas cuidadoras, ya sean cuidadoras en el hogar o cuidadoras en un hospital o cuidadoras en una escuela, pues que pudieran hacerlo de forma digna, ¿no? Que no vaya en contra de su bienestar, bueno, lo que pasa muchas veces es que
el sistema se aprovecha un poco de la vocación, ¿no? De las personas cuidadoras y que estas personas pues cuidan pase lo que pase, ¿no? Porque ante una vulnerabilidad, una fragilidad, una situación de fragilidad, pues hay mucha gente que actúa y está allí. Esto no quiere decir que luego sea bueno para su salud o para su bienestar o para su sustento de la vida. Bueno, y aparte tiene que ver cómo está armada la sociedad, que las profesiones más vinculadas al cuidado, como las enfermeras y las maestras de jardín de infantes, son las que tienen peores sueldos. En este momento estamos, por lo menos en Finlandia, entrando en una huelga general de enfermeras y están justamente diciendo, pero ¿cómo en el momento que tenemos más enfermos de COVID se animan a entrar en una huelga de las enfermeras? Pero están desbordadas de trabajo y aparte hace mucho tiempo, porque no es que empezamos con esto ayer. Entonces, realmente en algún momento tienen que hacer huelga también para reclamar por un salario un poquito más digno. Sus derechos, sí. De hecho, un inciso aquí que me gustaría hacer es que cuando hemos organizado este fórum, hemos contactado obviamente pues, con muchas enfermeras, trabajadoras del hogar, asistentes sociales, muchas de las personas que han estado en la primerísima línea durante la pandemia, obviamente, pero en general siempre están en la primera línea. Y muchas nos decían, mira, gracias por organizar lo que estáis organizando, pero no podemos venir, o sea, estamos tan cansadas, estamos tan superadas que no nos da tiempo para nada más. Y entonces esto es lo que a la vez nos daba fuerzas para seguir organizando el fórum, ¿no? Porque es que no tienen ni tiempo para protestar, no tienen ni tiempo para luchar para sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, por eso los que estamos no tanto en la primera línea, pues tenemos como, creo, la responsabilidad de hacerlo para ellas. Porque al final el cuidado es algo que nos influye, o sea, está en nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos. Y en algún momento vamos a ser cuidados, en algún momento vamos a ser personas cuidadoras, en algún momento vamos a pasar por un hospital, en otros momentos algún familiar o nosotros mismos necesitaremos cuidado en el hogar, o sea que nos lo debemos unos a otros como sociedad, ¿no? Entonces, en un futuro, volviendo a tu pregunta, me gustaría que fuéramos la sociedad más cuidadora y menos injusta con este tipo de situaciones y desigualdades que existen. Totalmente. Y decime, ¿qué le recomendarías a la audiencia que escuchen, que lean, que miren sobre estos temas? O sea, ¿qué te inspira a vos en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Para mí hay 3 libros como de referencia en cuanto a la crisis del cuidado, lo que estamos haciendo en The Care Lab. Una es The Care Manifesto, que está escrito por un colectivo de sociólogos y economistas, creo. Son 4 autores, pero si quieres te lo paso luego. Se llama The Care Manifesto. La otra es el que he comentado antes de Madeleine Bunting, que se llama Labours of Love, The Care Crisis, y son una serie de entrevistas que ella hizo a personas con necesidades de cuidado y personas cuidadoras en UK. Súper interesante, además está escrito muy bonito. Y lo último, para reforzar el tema, es The Care Crisis, escrito por Emma Dowling, y es también una investigación sociológica sobre cómo es el mundo del cuidado. Pero hay otro que quería comentar que a mí me ha inspirado mucho en los últimos 2 años, que es sobre diseño, y aunque te he dicho al principio que no leo mucho sobre diseño, pero sí que hay uno que me inspiró personalmente, que es The Goods of Design, Professional Ethics for Designers, de Ariel. Ah, de Ariel, sí, lo acabo de entrevistar, sí. Podés escuchar la entrevista en Diseño y Diáspora. Perfecto. Este libro para mí, o sea, debería estar en las estanterías de todos los diseñadores porque tenemos una responsabilidad como... Bueno, él te habrá explicado, así que no me voy a enrollar. No. Podés explicar tu versión. Me gusta entender tu versión. ¿Por qué tenemos que leerlo? Porque él explica muy bien cómo como diseñadores tenemos la responsabilidad o tenemos un rol en dar forma a este mundo en el que vivimos, ¿no? Ya sea desde una bastante más digital o de servicios o de producto, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad en diseñar el mundo en el que vivimos y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello y del impacto que esto puede tener en la vida de las personas y actuar acorde
a unos valores, ¿no? Y para hacer este mundo un poquito mejor. Perfecto, y si que lo quieren escuchar, el episodio del autor de este libro es el 313. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Airi dice que quiere un mundo donde la sociedad valore el cuidado y lo ponga en el centro de las políticas sociales. No puedo más que repetirlo, por si no la escucharon con cuidado o estaban cuidando de alguien cuando lo dijo. ¿Qué quiere decir poner el cuidado en el centro de las políticas sociales? ¿Cómo vamos hacia allá? Creo que el cómo vamos es lo que exploramos en esta charla. A partir de estos proyectos, poniendo cuidado en el cuidado, invitando a todos los actores, como las cuidadores, a diseñar. También tenemos que poder influenciar las políticas públicas relacionadas al trabajo para poder tener más flexibilidad a la hora de priorizar los cuidados. Y estas políticas públicas las tenemos que diseñar con las cuidadoras en el centro. Sigamos juntos pensando cómo. Si conocen gente trabajando en la intersección del diseño y la salud que no hayamos entrevistado todavía, no dejen de contactarnos y contarnos. Si trabajan en la creación de políticas públicas en salud, nos interesa especialmente entrevistarles. Si este podcast es representativo de lo que pasa en este momento, en este área, es solo porque muchos de ustedes nos sugieren permanentemente a quienes entrevistar. Sigan así. Este podcast lo hacemos con ustedes, pensando en ustedes y escuchando qué es lo que nos sugieren. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño del sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.